Hola, muy buenos días. Un gusto estar nuevamente este día con ustedes. Gracias, Ruth, también por estar interpretando. Y hoy vamos a tocar un tema que para todos es como común, pero ya en la práctica se vuelve difícil aplicar. El control emocional. Partimos del hecho de que todos tenemos emociones. Y la diferencia entre cada uno es la forma en la que uno las expresa, la forma en la que uno gestiona las emociones. Hay diferentes conceptos o maneras de entender qué es una emoción. Partimos del hecho de que una emoción es algo breve, es momentáneo y se puede expresar en agitación, palpitaciones, rubor, palidez. Y otra característica es que es una experiencia subjetiva. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción? Un sentimiento hace referencia a algo mental, algo psíquico. Y la emoción a esa expresión a nivel físico, orgánico o somático. La emoción forma parte también de los procesos psicológicos básicos, es decir, de la afectividad. Las emociones forman parte de la personalidad, es decir, la parte cognitiva, los pensamientos, la parte conductual, los comportamientos y, por ende, la emocional. Son reacciones fisiológicas también que preparan nuestro cuerpo como una medida adaptativa ante una situación específica. Hay diferentes tipos de emociones, pero este día nos vamos a centrar principalmente en dos grupos. Dentro de ellas está la ansiedad, el estrés y la conducta agresiva, como las más representativas. Y hoy nos vamos a centrar en la conducta agresiva, que hace referencia a la ira o a la amargura, y la ansiedad o estrés, que lo vamos a tomar como temor o preocupación. Viendo el abordaje psicológico, que aunque existen muchas corrientes y formas de tratar, vamos a hablar de una de las más principales. Y vamos a ver también el abordaje bíblico para saber cómo tratar y controlar nuestras emociones y cómo equilibrarlas. La filosofía racional de vida es un método propuesto por Albert Ellis. Es un estadounidense que formó una terapia que se llama terapia racional emotivo-conductual. Aquí se propone que ante las situaciones de la vida uno sea como un científico, es decir, que establezca un método para lo que uno supone como cierto, es decir, las hipótesis, pueda uno confrontarlas con la realidad. De igual manera, explican que los estados alterados de las emociones son el resultado de pensamientos que están distorsionados o disfuncionales. Es decir, que aquí a la persona se le enseña
a afrontar la vida de una manera más objetiva, como un científico. Por ejemplo, nos preocupamos por muchas cosas en la vida. Esa terapia va orientada a que la persona esté consciente de las cosas por las que se preocupa y de que no va a poder tener el control de todo. Por lo tanto, van a haber cosas que se van a escapar de nuestro alcance. Por eso es que esta terapia explica que lo que causa el sufrimiento actual es la creencia actual, no cómo se adquiere. Es decir, que un niño puede ir creciendo con una idea y siempre mantener esa creencia. Todo lo que me pasa es culpa de los demás, por ejemplo. Esa es una forma irracional de pensar, porque hay decisiones que responden a nosotros mismos y hay decisiones que sí incluyen a los demás, pero no siempre es así. Esta es una forma real de afrontar los problemas de la vida. Por ende, las preocupaciones, el estrés, la ira o la amargura deben enfrentarse de una manera objetiva y estar conscientes, por ejemplo, de que no siempre van a salir las cosas como nosotros deseamos. ¿Cuál es la perspectiva bíblica acerca de las emociones? Partimos del hecho de que las emociones son un regalo o una dádiva de Dios. Es una forma de compartir y experimentar a los demás. No son malas o pecaminosas y tampoco debemos despreciarlas o negarlas, porque al hacerlo es como que anulamos a las demás personas, como que no les mostramos interés cuando están alegres, cuando están tristes, incluso cuando están enojados. En Salmo 139, versículo 14, dice: te alabaré porque formidables son tus obras. El cuerpo humano es sorprendente. Y las emociones funcionan de una manera increíble. Nos ayudan a adaptarnos y a reaccionar ante las situaciones. Ahora bien, por el pecado, las emociones se han corrompido. Y esto hace que las emociones se puedan volver destructivas, que puedan dañar a otros y dañarnos a nosotros mismos. Satanás siempre nos va a atacar en los lados o los puntos más débiles. Vamos a recordar un poco la historia. Y en el caso de la muralla china, cuando se construyó, el objetivo era mantener el imperio chino. De hecho, los de la NASA y gente experta en el espacio detalla de que se logra ver desde el espacio la muralla. Esta construcción fue tan minuciosa, muy sólida, e incluyó mucho esfuerzo de parte de la población en aquel tiempo. Y uno podría creer de que una de las razones por las cuales el imperio chino también fue notablemente afectado fue porque alguien destruyó la muralla, o una parte de esta. Pero una de las razones por las cuales los enemigos entraron fácilmente y pasaron sin mayor problema por la muralla fue de que lograron convencer a uno de los porteros. Lograron conocer la debilidad de uno de los porteros, lo convencieron, lo sobornaron y entraron por ese sector.
Eso quiere decir que nosotros podemos tener muchas áreas fuertes en nuestra vida, pero hay alguna área donde podemos ser muy débiles y Satanás se va a aprovechar. Va a tratar de atacarnos por ese sector. Ya hemos visto en ocasiones anteriores que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ve a nuestro lado más débil y por ahí nos quiere atacar. ¿Y cuáles son esas emociones que se pueden volver destructivas? La ira y la amargura, y la preocupación y el temor. Vamos a ver la explicación de cada una de ellas y la forma bíblica de poder tratarlas. Este muñequito me llama mucho la atención. Algunos quizás han visto esta película Intensamente, y ahí se ve cómo funcionan las emociones con caricaturas, pero es bien realista. La ira, viendo ya el sector o el área destructiva, puede dañar las relaciones, puede afectar a los demás. Nos enojamos, por ejemplo, cuando nos hacen daño, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Incluso nos enojamos con Dios mismo. Son causas por las cuales nosotros nos enojamos. En Marcos capítulo 14, versículo 71, cuando consultaron a Pedro si él conocía a Jesús antes de ser crucificado, él, dice el versículo, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Imagínense lo que puede pasar cuando uno se enoja. No pudiera pensar, estaba cerca de Jesús. Él no podía llegar a comportarse así. Pero él llegó a negar a Jesús. Muchas veces nos puede pasar así cuando estamos con mucha ira y enojo. Quizás no de palabra, pero con nuestras acciones podemos negar a Dios en nuestras vidas. Y lo peor es que estamos siendo de mal testimonio a otros. Pablo animaba también a los cristianos que estaban en Éfeso y les decía: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Esto implica un esfuerzo, no es algo fácil, porque Pablo reconocía que teníamos que quitar eso de nosotros, toda amargura, enojo, y eso es difícil, pero es parte del hecho de negarnos a nosotros mismos. Ahora bien, la ira puede estar justificada cuando lo que lo ocasiona es la injusticia y el pecado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 21, vemos cuando Jesús alejó a todos los mercaderes porque estaban ocupando el templo del Señor de otra forma. Lo estaban convirtiendo como una mercancía, como un lugar donde podían hacer negocios. Y ese fue el celo y la ira del Señor en plenitud. Y uno pudiera pensar, si Jesús es bueno, ¿por qué se enoja? Pero es por la causa justa. Y nosotros nos podemos enojar cuando la causa es justa. Es decir, cuando hay injusticia. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque cuando nos enojamos puede ser por una causa justa, pero también podemos confundir. Y en ocasiones puede ser una excusa de la falta de amor. Por ejemplo, enojarnos con todo el mundo puede expresar de que nos falta amor hacia otros. Y por otro lado, hay pretensiones de superioridad moral. Si están estos dos ingredientes, hay que tener mucho cuidado en nuestras acciones.
Porque en ocasiones podemos poner la vara muy alta y nunca dar apertura a otras personas. La amargura es como la ira fermentada. Es un dicho. Pero en Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice, abreviado, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, que muchas veces con nuestra ira y amargura podemos afectar a otros y contaminarnos. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado. Pero ¿qué podemos hacer si en algún momento hemos llegado a sentir ira y amargura? Si se ha llegado a albergar resentimiento en nosotros. Primero, partir del hecho de que no podemos solos, que necesitamos de Dios para que Él nos ayude a controlarnos. Una de las características del fruto del Espíritu es el dominio propio, la templanza, el control. Y eso lo da el Espíritu Santo. No podemos solos. Segundo, con decisión, es decir, determinación. Reconociendo que es un pecado ante los ojos de Dios. Que está bien enojarnos, pero que tampoco se ponga el sol sobre vuestro enojo, como dice la Biblia también. En Proverbios capítulo 29 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Es decir, que cuando estamos enojados hay que tener cuidado porque podemos dañar a otros, podemos afectar sus ideas. Debemos de tener mucho cuidado porque en algún momento podemos controlarnos, pero a veces no. Y de hecho, como decía en Santiago, la lengua es un miembro tan pequeñito, pero es lo más difícil de controlar. Y cuando estamos enojados, podemos decir muchas cosas de las cuales después nos arrepentimos. Por eso lo recomendable, cuando estamos enojados, es a veces apartarse, callarse, o no estar en conflicto con otra persona. Y abordando la situación de una manera un poco más realista. Tercero, confesar la ira a Dios y buscar su perdón. El Señor comprende nuestras emociones y sabe cuando esto nos causa mucho dolor, mucho resentimiento y amargura. Pero debemos de confesarlo al Señor para que Él nos ayude, nos dé soporte. Cuarto paso, dar pasos prácticos para tratar con tu enojo. Esto va a implicar negarse a uno mismo y buscar maneras de ayudar a otros. Y aquí vamos con el quinto paso. Debemos descubrir el poder transformador del perdón. Si nos hemos enemistado con alguien, estar en conflicto con otra persona, debemos de buscarla y pedir perdón. El Señor va a ser un poder transformador en nosotros y también en los demás. Dice la Biblia en Efesios, capítulo 4, versículo 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la medida. ¿Cómo nosotros no vamos a poder perdonar a otros si Cristo nos perdonó todo a nosotros? Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros también a poder soportar a los demás. Ahora, vamos a ver el segundo tipo de emociones, la preocupación y el temor. Cuando tenemos temor, es porque hay una duda de las promesas del Señor. Y esto nos hace también no creer en el amor del Señor. El miedo también puede paralizarnos
Y puede impedirnos confiar en el Señor y hasta puede quitarnos la fe. Imagínense lo complicado que puede llegar a ser el temor. Lo opuesto al temor prácticamente es confiar en Dios, confiar en sus promesas. Ahora bien, la fe no es fingir que los problemas no existen, sino mirar más allá de nuestros problemas y centrarnos en que la esperanza está en Cristo, que la esperanza no está en nuestros recursos, sino en Cristo, que Él puede ocupar su palabra y puede ocupar a otros también para transformar nuestro interior, para transformar lo más profundo. De hecho, la palabra, como lo mismo la Biblia lo dice, es tan cortante como una espada de doble filo, que llega hasta los tuétanos, es decir, que puede llegar hasta lo más profundo de uno mismo para poder transformarlo. Y eso es lo que hace la palabra del Señor en nosotros. Y es lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, que Él puede cambiar, por ejemplo, a Pedro, quien le cortó la oreja que lo estaba arrestando Jesús. A Pedro, quien lo negó 3 veces, Él transformó ese ímpetu, esa decididad, la transformó en esa pasión por esperar. Y Pablo, quien asesinaba cristianos, quien era determinante y dañino, transformó toda esa energía en el servicio al Señor. Es decir, que todo eso el Señor lo puede transformar para bien. Ahora, ¿cómo podemos sobreponernos a nuestros temores? ¿Qué podemos hacer nosotros? Primero, debemos entregar a Dios nuestra ansiedad y nuestro temor. Ya hemos visto anteriormente que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Segundo, afirmémonos en las promesas del Señor. Dice 2 de Pedro 1:4, preciosas y grandísimas promesas. Grandísimas promesas. Cuando a veces hemos visto una joya preciosa, generalmente son pequeñitas, a veces son muy grandes. Pero imagínense que no solo son preciosas, sino también grandísimas promesas. Hebreos 13:5 dice, ha prometido estar con nosotros siempre. Eso es lo que nos da esperanza a nosotros, de estar con el consuelo de que pase lo que pase, va a estar con nosotros. Tercero, debemos orar con diligencia, con fe, pidiendo fortaleza y sabiduría, entendiendo que las circunstancias van a pasar. Incluso le podemos pedir ayuda a Dios a que Él cambie las circunstancias, porque Él tiene el control de todo. Y le podemos pedir también fortaleza para hacerle frente a cada día, al temor específico por el que estamos pasando. Y le podemos pedir también sabiduría a Dios para que nos ayude a discernir cuál es el camino seguro por el cual podemos andar. Ahora, ¿cuáles son las 2 conclusiones principales a las que podemos llegar durante todo este tema? Primero, que las emociones enriquecen nuestra vida, pero a veces también nos pueden sobrecargar y llevar por caminos dañinos. Es por eso que con la ayuda del Señor podemos aprender a manejar nuestras emociones y a tener más equilibrio. La ira, la amargura, el temor y la preocupación son opuestos al fruto del Espíritu. Todos deseamos paz en nuestra vida. Es algo de lo más valioso que queremos tener en nuestra vida.
Y no hay mejor cosa que estar en paz con Dios, para que Él nos ayude a tener paz con nosotros mismos y también paz con los demás. Así que la próxima vez que estemos en un momento de ira, de amargura, de preocupación y temor, recordemos estos consejos que nos pueden ayudar a ser mejores cada día, pero sobre todo a depender del Señor en nuestras vidas. Y entregar todos nuestros puntos débiles a Él, para que cada vez seamos más y más a la imagen de su Hijo. Vamos a orar. Dios, gracias por ese tiempo que tú nos has dado. Gracias por las emociones en nuestra vida, porque nos ayuda a entender el milagro de la vida. Y que hay momentos donde podemos estar felices, pero también tristes. Momentos donde podemos estar en paz, pero también momentos donde podemos estar con muchas cosas en la vida. Pero nos ayuda a recordar lo especial de tu trato con nosotros. Y de que cada hermano, hermana y persona en este mundo está hecha a tu imagen. Y que en medio de las dificultades nos ayuda también a entender la motivación de poder buscar a otros, comprender sus emociones, pero sobre todo aprender a controlar nuestras emociones en ti. Te pedimos, Señor, fortaleza para que la próxima vez que enfrentemos episodios difíciles en nuestra vida podamos hacerle frente con tus promesas y lo que tu palabra nos enseña. Para que cuando tengamos temor, nos ayudes a ser sabios, para saber qué decisión tomar con seguridad y podamos asirnos a tus promesas. Gracias por cada uno de los que están aquí conectados. Bendice su vida, Señor. Que podamos siempre estar descansando en tus promesas y afianzados en tus enseñanzas. Gracias por el sacrificio de tu Hijo por nosotros, porque por tu gracia eso también nos ayuda a que por gracia podamos también abrirnos a otros y poder vivir también en paz con otros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un gusto poder estar este día con ustedes. Les deseamos una feliz semana. Recuerden siempre descansar en el Señor y cualquier cosa estamos hablando. Un fuerte abrazo y bendiciones.